Bueno, para poder plantear esta naturaleza muerta que está compuesta por tres objetos, vamos a analizar un par de cuestiones antes de arrancar a dibujar que tienen que ver con las proporciones y con las propiedades que tienen cada uno de los objetos en cuanto a forma y tamaño refiere, ¿sí? Lo primero que yo tengo que hacer es tener una idea total de el modelo en cuanto a si es un modelo que se presenta más ancho que alto o más alto que ancho. Para eso, lo que yo tengo que pensar es tomar de la totalidad del modelo la parte que más sobresalga de un lado hasta la parte que más sobresalga del otro. En este caso es la manija de la taza y el borde de la mandarina. Lo mismo tengo que pensar en cuanto a la altura, ¿sí? La parte que más sobresale en el inferior, ¿sí? Que vendría a ser el borde de la manzana, y la parte que más sobresale en la parte superior, que en este caso vendría a ser el borde de la taza, ¿sí? Entonces, acá yo lo que hago es, con un lápiz, con una varilla larga, traten de no hacerlo con regla, que sea más bien a ojo, lo que trato de tomar es una relación de proporción. ¿Qué quiere decir esto? A simple vista yo estoy viendo, sin medir nada todavía, que es un modelo que es más bien ancho que alto. Entonces, como yo sé que la altura es más corta en relación al ancho, lo que voy a hacer es tomar con el brazo estirado y entrecerrando un ojo, desde la parte más baja hasta la parte más alta. Para eso lo que voy a hacer es marcarme, ¿sí? Con los dedos, marcar la parte en donde terminaría la altura, ¿sí? Esto me da a mí una medida. Entonces, esa medida yo la voy a trasladar a lo ancho del modelo y voy a fijarme cuántas veces entra, ¿sí? Entra una vez y un poquito más. Entonces, yo ya sé que esta relación de partes la tengo que trasladar a mi hoja. Quiere decir que si en la hoja yo voy a dar determinada altura, el ancho tiene que ser esa altura y un poquito más, ¿sí? Entonces es una relación de proporción. Por otra parte, otra cosa que yo tengo que pensar es en qué objetos tengo más cerca, qué objetos tengo más lejos. En este caso, el objeto que tengo más cerca es el de la manzana, mientras que los que están más lejos son estos dos. ¿Cómo me doy cuenta? En primer lugar, por la línea del punto de apoyo, que me doy cuenta que no es la misma que las de los objetos que están por detrás, ¿sí? Por otra parte, porque se da un fenómeno que es la superposición. La superposición es un indicador de espacio. Entonces, al verse la manzana completa, yo puedo entender que la manzana se encuentra más cerca y que los demás objetos que están incompletos, interrumpidos, están más lejos. Esto es el fenómeno de superposición. Ahora, si yo saco la manzana y mi modelo es este, acá se da otro fenómeno que es yuxtaposición, ¿sí? La yuxtaposición es cuando yo tengo un objeto al lado de otro que se encuentran los dos en la misma línea de apoyo y que en ningún momento se tocan, se interrumpen, siendo que puedo percibirlos de manera completa, ¿sí? Pero sin superponerse. Bueno, yo acá lo que hice fue tomar las proporciones como habíamos medido con la varilla. Entonces, por ejemplo, una parte equivale a una parte en el ancho y un poquitito más, ¿sí? No llegan a ser dos partes iguales, pero bueno, es una parte y un poquitito más. Es una relación de proporción, no quiere decir que de la medida que yo tomo con la varilla, si saco que este es el ancho, no quiere decir que mi dibujo tiene que ser así de chiquitito, ¿sí? Es una relación de proporción. Lo siguiente que hice fue pensar los objetos como figuras geométricas, ¿sí? Entonces planteé las dos frutas como si fueran esferas, una más chata que la otra, porque una es una mandarina, la otra es una manzana, y en el caso de la taza la pensé como un cilindro, o podrían pensarlo también como un cono sin punta porque se adelgaza un poquito hacia abajo, ¿sí? Tengan en cuenta que yo estoy sentada en una posición que no es la misma que la de la cámara, con lo cual este modelo lo van a ver un poco más de costado, ¿sí? Pero yo lo estoy dibujando desde mi punto de vista. Una vez
que yo planteo los objetos con figuras geométricas, lo que tengo que hacer es empezar a darle forma, ¿sí? Entonces, la manzana no tiene una forma tan redonda como esta, ¿sí? Tiene imperfecciones. Si yo voy apoyando el lápiz en los distintos lados, los distintos bordes, voy a ver que hay muchas líneas rectas. Bueno, entonces, planteé todos estos bordes más imperfectos de la manzana, obviamente que tampoco se ve de una forma tan geométrica, entonces ahora lo que voy a empezar a hacer es tratar de redondear aquellas formas curvas como para que se asemeje un poco más a como yo lo estoy viendo. Las rectas a mí me sirvieron para plantearla de una forma más imperfecta, no tiene una forma tan redonda, ¿sí? Todas las líneas que después no me sirven, yo las voy a borrar. Pero es como si uno planteara el esqueleto, por así decirlo, en este procedimiento. Va de lo más general a lo más particular. Nunca se arranca por el detalle para este tipo de procedimientos. Fíjense que tuve el cuidado de ubicar la mandarina y la taza en la misma línea, mientras que la manzana está bastante más adelante, ¿sí? Mi modelo iba de acá hasta acá. Dejé todo este espacio, ¿por qué? Porque tengo la manija. Y acá tengo que tener cuidado con algo. La manija yo suelo plantearla, cuando digo yo suelo me refiero en realidad a los alumnos, suelen plantearla como si fuera chata. De este modo no tiene volumen. Entonces, para poder generar las distintas torsiones que tienen las manijas, que arranco viendo la parte externa y después veo la interior, tengo que hacer lo siguiente. Planteo la curva exterior de la manija, desde el lugar que parte hasta el que termina. Y antes de plantear la interior, para poder generar esa curvatura, esa torsión que tiene, fíjense, arranco planteando lo que sería la parte de arriba de la manija, y se los marqué con una flecha, y esta curva con la otra se van a empezar a juntar, hasta casi tocarse. Antes de continuar con esta, desde adentro voy a hacer otra curva interna, como para que me quede marcada esa torsión. Entonces acá me queda marcado el volumen de la taza, con esta superposición de líneas, con este choque de líneas, mejor dicho, ¿sí? Acá se ve plano, acá se ve con volumen. Bueno, después simplemente lo que me queda una vez que yo tengo planteado esto es poder hacer el punto de apoyo de la mesa. Puedo hacerla en diagonal, no tiene por qué ser derecha, todo depende de cómo ustedes lo estén viendo. En mi caso la mesa está un poco torcida, entonces la planteo como una diagonal que pasa por detrás. Las sombras proyectadas ayudan, porque si no parece que por más que esté esta línea los objetos están flotando. Entonces yo voy a plantear una línea en donde voy a después trabajar la sombra. Acá hay algo que no les dije de la taza que es importante, que al tener forma cilíndrica, arriba es curva y abajo también no termina recta, que es un error muy común. Una vez que tengo planteado el dibujo, pienso en los lápices, cómo los uso. Los objetos no tienen todas las mismas tonalidades, no tienen los mismos colores. Entonces yo tengo que pensarlo como si fuera una fotocopia en blanco y negro. El más oscuro vendría a ser el tono de la manzana. El que le seguiría vendría a ser la mandarina y después por último la taza, que es blanca, pero que tiene un montón de variedad de grises por todas partes. Entonces, para poder plantear las sombras, voy a usar el HB, que es el que uso para dibujar. Lo voy a utilizar para grises claritos, al igual que el 2B, que es una tonalidad un poquito más oscura, pero sigue siendo clara. Los intermedios los voy a hacer con el 4B y los más oscuros, los más bajos, los voy a hacer con el 6B. Voy a proceder a darle una capa de gris para después acentuar las sombras. En el caso de la manzana voy a usar un 4B, voy a usar un intermedio. Para la mesa voy a usar un 6B, que es el tono más oscuro, y para los otros dos objetos 2B, HB. Ahí ya les di una base a cada uno. Traten cuando pinten de pintar con toda la mina del lápiz y no con la punta. Cuando pinto con la punta me sirve para algún detalle. Si pinto con toda la mina logro una base pareja y uniforme, ¿sí?
Cuando tengo la base de cada uno, empiezo a observar en qué zonas tengo las sombras. Por ejemplo, acá en la manzana se ve en la parte inferior y en el costado. Y siguiendo el movimiento de la manzana, que es curva, voy a ir planteando esas sombras. ¿Cómo? Ejerciendo más presión a menos presión a medida que me voy hacia el centro, para poder generar un efecto en degradé y que quede de lo más oscuro a lo más clarito, hasta que se enganche con el gris base, que es el que yo tomé como punto de partida. Bueno, ahí ya le di las zonas de sombra. En este caso hice una sombra que viene de la manzana sobre la mandarina. Eso puede llegar a suceder, que los objetos proyecten sombras unos con otros. Y en el caso de que ustedes tengan un objeto en blanco, tengan en cuenta que nunca puede verse tan blanco. No se limiten nada más a dar la tonalidad del blanco y del negro, porque yo puedo tener un montón de variedades de gris en un objeto que es claro, ¿sí? Así que traten de explotar la mayor variedad para el segundo trabajo de naturaleza muerta. Y si necesitan dar algún reflejo, con la goma, yo acá tengo una goma amiga, que son las que se pueden ablandar, pero lo puedo hacer con una goma común. Con la goma puedo dar algún reflejo retirando capa de gris, ¿sí? Esto me sirve para lo que tiene que ver más que nada con objetos que tengan transparencia, ¿sí? Acá hay algunas partes de los objetos que tienen algún reflejo, pero tal vez es más notorio si ustedes trabajan con algún objeto con transparencia más que con estos, ¿sí? Pero en ese caso lo que tienen que hacer es retirar gris, nada más, ¿sí? Obviamente a esto le falta un montón, ustedes tendrían que seguir trabajándolo un poco más, pero bueno, es como para poder despejar algunas dudas.